Hola iglesia, que el Señor les bendiga. Estamos estudiando La fe sin acciones no funciona. Esta es una serie maravillosa fundamentada en el práctico y transformador libro de Santiago. Y con este mensaje vamos a entrar al capítulo 2, después de 3 maravillosas exposiciones, 3 maravillosos mensajes que pudimos sacar del capítulo 1. Y con este mensaje de hoy vamos a entrar al capítulo 2. Nuestro título de nuestro mensaje es No tengan favoritos. Así de simple, hermanos. No tengan favoritos. Santiago le está diciendo esto a su audiencia, a los judíos que están dispersados por todas las regiones, ¿no es cierto?, a los alrededores de Jerusalén. No tengan favoritos. Y eso es lo que vamos a descubrir en estos versículos que vamos a estar interpretando el día de hoy. Pedimos la guía del Espíritu Santo para que Él nos revele la verdad y para que podamos entregar un mensaje que sea de mucho beneficio para el conocimiento de la iglesia. Versículo 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí Santiago está diciendo, no vivan su fe jugando al sí y al no. No vivan su fe jugando al zig-zag con la gente. Que este sí, que este no, que este me cae mal, que este me cae bien. A ti no te hablo porque me miras mal, a ti sí te hablo porque me miras bien. Iglesia, si usted es cristiano y si usted está en una posición ministerial, si usted está al frente de la batalla ministerial y si usted está en esa posición y juega así con las personas, al tiki-taka, al que este sí, al que este no, entonces usted necesita arrepentirse. Porque usted, si está viviendo su fe, no puede hacer acepción de personas, acepción de lugares y acepción de cosas. Nosotros tenemos que ser de un solo parecer y tenemos que amar a tanto a los que nos ofenden como a los que no nos ofenden. Por eso Santiago dice aquí, hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no sea con acepción de personas. Porque esto es lo que estaba sufriendo la iglesia o los judíos de las diferentes iglesias o diferentes lugares que estaban en la dispersión. Vamos a leer ahora desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen, siéntate tú aquí en el buen lugar, y le dicen al pobre, quédate tú aquí en mis pies, en mi estrado, ¿no hacen distensiones antes vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Eso es lo que dice desde el versículo 2 hasta el versículo 3 y 4. Las personas que llevaban anillos de oro y la ropa cara eran generalmente los que daban y los que ofrendaban dinero en abundancia en las sinagogas o en las iglesias. A diferencia de los pobres, solo daban y ofrendaban lo poquito que tenían y por eso eran discriminados. Pero al final caemos en el mismo problema de juzgar con la mente y con el corazón, de que si este sí y de que si este no. Yo favorezco a esta persona porque tiene y no favorezco a esta otra persona porque no tiene. Entonces Santiago exhorta a su audiencia que no hagan acepción de personas, que sean personas de un mismo sentir y de un mismo pensar. Leamos desde el 5 hasta el 7. Hermanos míos amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han enfrentado al pobre. ¿No son los ricos acaso los que los oprimen? ¿No son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos en el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Eso es lo que dicen estos 3 versículos. Yo no puedo favorecer al rico o al que se porta bien. Si yo favorezco al rico o al que se porta bien, estoy haciendo mal. Porque si yo favorezco al rico, entonces estoy deshonrando al pobre y Dios honra al pobre. Dios envió a su Hijo para que viniera aquí a esta tierra a dar su vida por su pueblo y también para que estableciera el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es para los pobres de espíritu, para los necesitados y para los hambrientos. Entonces, si yo deshonro a los pobres, estoy deshonrando lo que Dios honra. Y yo no puedo deshonrar lo que Dios honra, porque al final, dice Santiago, son los ricos los que se portan mal con ustedes.
Son los ricos los que blasfeman en contra de Dios. Y esto, hermanos, es típico de la gente rica. La gente rica no necesita a Dios. Ellos no necesitan a Dios porque según ellos lo tienen todo. Tienen riquezas, tienen bienes, tienen dinero en el banco, tienen negocios, tienen tierras, tienen bienes raíces. Ellos son así. La mentalidad del rico es así. Yo no necesito a Dios porque yo lo tengo todo. Entonces al final Santiago está diciendo, si ustedes están favoreciendo a los ricos son los que se portan mal, los ricos son los que los acusan, los que les dan trabajo, los que les quitan el trabajo, los que al final, si ustedes hacen algo, los llevan a los tribunales. Son los ricos los que hacen este tipo de cosas. Y esto a nosotros nos da a entender de que había injusticia social, había mucha, pero mucha injusticia social en aquellos tiempos. Entonces, por eso Santiago les está animando a los creyentes, no se comporten de esta manera. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 9. Si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces hacen bien. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Como transgresores. Desde el versículo 8 hasta el versículo 12, Santiago va a hablar acerca de la ley. Santiago hace un llamado a la parcialidad. Santiago dice, sean parciales, sean iguales con todos, sea rico, sea pobre, sea como sea la persona, amen de igual manera, porque la ley se resume en esto, amar a Dios y amar al prójimo. Y si ustedes no lo hacen, entonces son transgresores o transgresores somos. La ley te maldice y te condena, dice Santiago. La ley no fue dada para maldecir, la ley fue dada obviamente para bendecir, para traer corrección y para mostrarle al pueblo su pecado y para llevarlos a Cristo y para mostrarles la necesidad que ellos tenían de un redentor. Pero la ley, si tú no la cumplías, la misma ley te condenaba, porque al no cumplir la ley, la persona que no cumple quedaba condenado. Entonces de esto está hablando Santiago. Si ustedes están fallando en esto, están incumpliendo la ley. Algo que ustedes tienen que recordar, iglesia, también es que la mayoría o casi todos los destinatarios de esta carta eran mayormente judíos. Leamos desde el versículo 10 hasta el versículo 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago, una vez más, dice, si guardas toda la ley, si dices que eres esto y esto otro, pero te equivocas en algo pequeño, en un punto, en una coma, ya eres transgresor y ya quedas condenado. Así de cruel era la ley al maldecirte, al maldecirnos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál era entonces el propósito de la ley? El propósito de la ley, como más o menos lo hemos mencionado, era para esto. La ley funcionó para instruir. La ley Dios la dio para advertir al pueblo de su pecado, advertirlos de su imperfección. La ley fue mostrada y fue entregada para ser un espejo donde el pueblo se podía ver su rostro pecaminoso. Porque la ley muestra mi pecado. La ley fue dada para que el pueblo de Dios fuera santo como Dios era santo. La ley fue dada para mostrar el error, para mostrar el problema, para decirle cuál era la enfermedad a su pueblo, para mostrar que Dios es santo, para mostrar la necesidad sobre todas las cosas y sobre todos los propósitos. El propósito de la ley fue para mostrar la necesidad de un Salvador. Porque la ley no salvaba, la ley no sanaba, la ley no restauraba, la ley simplemente instruía, advertía y mostraba el pecado. Entonces la ley fue ese tutor que llevó al pueblo durante muchos años hasta Cristo. Y Cristo es el único que puede, ¿no es cierto?, redimir o que pudo redimir a su pueblo. La ley nunca lo pudo hacer. Entonces, en otras palabras, la ley fue el doctor que le dijo al pueblo cuál era su enfermedad, pero el doctor le dijo, yo no te puedo sanar.
quien te tiene que sanar a ti es la medicina. Entonces yo te voy a recetar a ti la medicina que tú necesitas. Y esa medicina se llama Cristo. Ese fue el propósito de la ley. Lamentablemente, la ley decía, maldito aquel que no haga esto, maldito aquel que no haga esto otro, maldito aquel que no haga esto otro. Pero eso era para que todo el pueblo no pecara. Esa era la advertencia, la instrucción para que todos tuvieran temor de Dios. Pero como estaba esa maldición, lamentablemente aquel que no lo hiciera automáticamente quedaba maldito por esa maldición. Y de esa maldición fue de la que Cristo a nosotros nos redimió. Porque si hoy en día alguien que está en Cristo y por alguna razón cae en desgracia, cae en pecado, Dios es fiel y justo para volver a perdonarlo y lavar esa condenación y esa culpa. Esa es la diferencia entre la ley basada en obras y el nuevo pacto basado en la gracia y en la fe y en el sacrificio perfecto. Entonces, Santiago está hablando acerca de esto, diciendo, ustedes, si dicen que aman a Dios, pero odian al prójimo, ya rompieron la ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ustedes tienen que cambiar de actitud. Ustedes deben de cambiar de mentalidad. Leamos el versículo 12 y dice, así hablen y así hagan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Aquí Santiago está diciendo, sean hacedores y pongan en práctica su fe. Muestren lo que dices que son. Muéstrenlo. Así hagan, así hablen, como las personas que dicen ser. Versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. El que muestre juicio a los demás y sea legalista con los demás, como los fariseos eran con el pueblo, ellos serán juzgados sin misericordia. Eso es lo que está diciendo Santiago, porque la misericordia triunfa sobre el juicio, es decir, que debemos mostrar gracia hacia los demás, ser compasivos y perdonadores hacia los demás. Si alguien me juzga, bueno, perdonar. Si alguien critica, bueno, mostrar gracia, mostrar misericordia. No juicio, sino ser compasivos, ser perdonadores. En otras palabras, mostremos gracia. Vivamos en la gracia y no en esta ley. Pero bueno, el mensaje aquí no se trata de la ley y de las gracias. El mensaje acá se está tratando acerca de no tener favoritos. Y para esto yo quiero que nosotros pasemos, ¿no es cierto?, a nuestra aplicación. Primero, nuestra aplicación se trata de la parcialidad y de la imparcialidad. La parcialidad versus la imparcialidad. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué significa la palabra parcialidad? La palabra parcialidad significa que una persona se inclina más por otra persona que hacia otra. Eso significa la palabra parcialidad. Y lo contrario de esta palabra, que es imparcialidad, es cuando una persona tiene a otras dos personas por igual. Entonces, este mensaje es una amonestación en contra de la parcialidad, es decir, en contra de aquellos que se inclinan por distintas cosas o personas específicas. Ahora, la pregunta de nuestra aplicación de este mensaje es la siguiente: ¿por qué somos parciales con los demás? ¿Por qué tenemos favoritos? ¿Por qué a veces decimos este sí, este no, este sí, este no? Hermanos, a veces somos ofendidos y porque somos ofendidos decimos, no, ya no quiero hablar con esta persona, le pongo una cruz, le pongo un candado y lo dejo allí, me olvido de él. A veces hay personas que están, ¿no es cierto?, en desgracia, que están en desobediencia, y a veces hablar con esas personas nos da vergüenza. Nos da vergüenza porque si me ven hablando con esa persona, van a decir que yo estoy involucrado con esa persona. Yo estoy involucrado en lo que esa persona ha hecho y mejor no le hablo, mejor no lo saludo. Estoy siendo parcial con esa persona. Por eso nosotros a veces caemos en este error. Porque a veces hay personas alrededor de nosotros que tienen una mala reputación. A lo mejor esa persona es conocido por algo específico. Es conocido por hacer algo que no es bueno o algo que hizo en el pasado que no está bien. Entonces, como tiene ya el récord, el estatus, el expediente manchado, mejor de lejitos lo saludo. No, de lejitos, allá, ¿cómo estás? Ya, chao, y me voy.
¿Por qué somos parciales? ¿Por qué somos así con los demás? A veces no, es que este hermano no diezma, no ofrenda. Entonces lo voy haciendo a un lado, lo voy haciendo a un lado, lo voy haciendo a un lado y lo voy haciendo a un lado. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? A veces decimos, no, es que esa persona tiene lo que yo no tengo. ¿Por qué yo tengo que dejarle de hablar a esa persona porque tiene algo que yo no tengo? ¿Por qué somos groseros? ¿Por qué somos apáticos con ese tipo de personas? A veces simplemente por la envidia. No, es que me provoca envidia. Yo tengo más años de estar en el ministerio, esta otra persona tiene menos años de estar en el ministerio, y si tiene menos años, ¿por qué tiene más de lo que yo tengo? Yo debería de tener más porque tengo más años y más experiencia en el ministerio. Y empezamos a decir, no, este sí, este no, este sí, este no. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué, dice Santiago? ¿Por qué tienen que tener favoritos? Ah, no es que me miro mal, no es que este sabe más que yo, no es que la verdad es que yo simplemente soy así. Hermanos, por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es lo que estamos haciendo, hermanos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué hace eso usted? ¿Por qué lo hace? No es que me ofendió, que me miró mal. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, Dios manifestado en el verbo escrito, nos está diciendo que no tengamos favoritos, que amemos a nuestros enemigos, que amemos a los que nos ofenden, que amemos aún hasta a los que nos critican, porque ese es la ley, de eso se trata el Evangelio. Yo no puedo decir que soy cristiano si yo odio a mi hermano. Yo no puedo decir que amo a Dios y odio a mi prójimo. Hermanos, ¿es difícil amar? Claro que es difícil, pero tenemos el llamado a no ser parciales. Tenemos el llamado a ser como Cristo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué debemos ser entonces imparciales? ¿Por qué debemos entonces amar a los demás, amar al prójimo como tengo que amar a todos los prójimos? ¿Por qué no tengo que hacer entonces acepción de personas? La primera razón es la siguiente, porque Dios, el Dios trino, un Dios en tres personas, no es un Dios parcial, por eso. Ni tampoco usted le sirve a un Cristo parcial. Usted no le sirve a un Cristo dividido. Usted no le sirve a un Dios dividido. Y el Dios de los cielos tampoco es un Dios dividido. El Dios hombre que es Cristo y el Dios de los cielos no son dioses divididos. Y el reino en el que nosotros somos parte tampoco es un reino dividido. Nuestra segunda razón es el sermón del monte. El reino es para los pobres y hambrientos de espíritu. Iglesia, pongan atención a esto. El reino de los cielos es para los pobres y los hambrientos de espíritu. Entonces, ¿por qué yo tengo que preferir a los ricos, a los que tienen y no a los pobres? Si yo deshonro a los pobres, deshonro a Dios, porque Dios honra a los pobres, Dios honra a los necesitados. Esa es la razón por la cual nosotros debemos de ser imparciales. Jesús olía a oveja perdida, hermanos. Jesús, olía a fariseo, olía a publicano, olía a ramera, olía a leproso, olía a las viudas. Este era el olor de Jesús porque Él vino a abrazar al necesitado, a abrazar al hambriento, a abrazar al pobre, a abrazar al que necesitaba, al humilde de corazón. Entonces, si Jesús hizo esto, ¿por qué yo no lo hago? ¿Por qué yo no lo hago si yo tengo el mejor ejemplo que es Él, su persona, sus escritos, su testimonio, sus milagros, sus historias en los evangelios? ¿Por qué yo no lo hago? Por eso yo tengo que ser imparcial, porque mi Cristo no es un Cristo dividido. Fue un Cristo que amó a los pobres, el que no se avergonzó, y aunque lo criticaron, pero no se avergonzó por andar con los leprosos, no se avergonzó por andar con las personas que eran rechazadas, con los publicanos. ¿Y por qué entonces yo me avergüenzo de hablar con estas personas? ¿Por qué yo me avergüenzo de hablar con el que está caído? ¿Por qué a mí me da vergüenza hablar con el que tienen a lo mejor una mala reputación o un mal testimonio, con aquel que se ha equivocado o con aquel que no tiene nada? ¿Por qué yo me avergüenzo de eso? ¿Por qué yo tengo favoritos? ¿Por qué yo juego con las personas así? Este sí, este no, este sí, este no. ¿Por qué? Jesús no vino a llamar a justos, Jesús no vino a llamar a perfectos, Él vino a llamar a los imperfectos, a los pecadores, a los enfermos, a usted y a mí, iglesia, a usted y a mí vino a llamarnos. Entonces, ¿por qué yo me comporto como un fariseo diciendo este sí, este no, a este le hablo, a este no le hablo?
Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Cristo no tiene favoritos. Entonces, por lo tanto, nosotros tampoco debemos tener favoritos. Si yo, como padre de familia, padre de 2 hijos hermosos, preciosos, ¿cómo es posible que yo voy a tener a uno favorito por encima del otro? ¿Cómo yo voy a preferir a uno encima del otro? No se puede. No se puede. No puedo tener a un hijo que sea mi favorito por encima del otro. Yo tengo que amarlos a los 2 por igual. Y para cerrar nuestro mensaje, tenemos un versículo que nos habla acerca de esto. Nuestro cierre, Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Si yo digo que amo a Dios, si yo digo que soy el que soy, y no se nota, y no lo llevo a la acción, y no lo llevo a la práctica, estoy siendo un abominable, un rebelde y un reprobado en cuanto a toda buena obra, y vivo un evangelio de palabra, de saliva, de bla, 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 puro bla, bla, bla. Y aquí Santiago nos está diciendo que el evangelio no es de gastar saliva, no es de bla, 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 no es de decir yo soy aquí, yo soy allá, que se note, que se demuestre, hay que ponerlo en práctica. De eso se trata este mensaje. No tengan favoritos. La fe sin acciones no sirve, y si usted ama al Señor, entonces demuéstrelo, que se vea. Si usted es lo que es, demuéstrelo, llévelo a la acción. Y una forma de demostrarlo es no teniendo favoritos y siendo imparcial con el prójimo. Hermanos, este es el mensaje poderoso, sanador, transformador y práctico de Santiago hacia su audiencia, hacia sus destinatarios, y por lo tanto nosotros también recibimos este mensaje. Así que Iglesia Bíblica Cristiana, pongámonos manos a la obra con este tema, alineémonos con esta verdad, porque usted no puede seguir por la vida jugando al sí y al no con la gente. Usted tiene que ser una persona, un creyente, un hijo de Dios, de un solo sentir, de un solo pensar, y amar a los demás. Que el Señor les bendiga, y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie La fe sin obras o sin acciones no funciona. Que el Señor me los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.